Jesús Jesus rompió el velo de la carne. tore the veil of the flesh. Su cuerpo His body fue perforado con una lanza. was perforated with a spear. De esa manera derrotó a Satanás. In that way, he defeated Satan. De esa manera derrotó el pecado y la condenación. In that way, he defeated sin and condemnation. Hermanos, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Brethren, we have to do the exact same thing. Toca este velo de carne. Touch this veil of flesh. Este velo de carne tiene que ser partido a la mitad. This veil of flesh has to be torn in two. No permitas que el Espíritu Santo sea una tumba dentro de ti. Do not allow the Holy Spirit to be stuck in a tomb inside of you. Que Dios no sea una prisión encerrado dentro de tu cuerpo. That God not be imprisoned in your body. No permitas que tu humanidad le diga a Dios lo que tiene que hacer. Do not allow your humanity to tell God what he has to do. Lo que va a hacer la diferencia en los meses que vienen What is going to make the difference in the months to come es que la iglesia aprenda a vencer el pecado. is that the church learn how to defeat sin. El pecado no debería definirte. Sin should not define you. Tú tienes que definir al pecado. You have to define sin. El pecado no tiene que limitarte. Sin does not limit you. Tú limita al pecado. You limit sin. Quiero decirles, hermanos, I want to tell you, brethren, Dios ha estado hablándome mucho acerca de este tema. God has been speaking a lot about this topic. Diga conmigo dominio. Say with me, dominion. Hay un dominio que Dios quiere darnos en este día. There is a dominion the Lord wants to give us this day. Hermanos míos, cuando Dios llamó a David Brethren, when God called David para darle el reino, to give him the kingdom, no solamente le dio una corona y ya. he didn't just give him a crown and that was it. Dios primero le dio a un gigante. God first gave him a giant. Cuando el Señor llamó a Esther When the Lord called Esther para colocarla en el palacio, to place her in the palace, Dios no solamente le puso una corona a Esther en la cabeza y ya. God didn't just put a crown on her head and that was it. Dios le levantó a un terrible enemigo, Naamán. God lifted up a terrible enemy, Naaman. Cuando el Señor le dio sueños de dominio a José el soñador, When God gave Joseph dreams of dominion, Dios no solamente lo tomó y lo sentó en el trono en Egipto. God didn't just sit him down in the throne of Egypt. Dios lo hizo pasar por todos estos terribles momentos y la prisión. God made him go through many terrible moments in prison. Quiero decirles que al otro lado de tu crisis I want to tell you that at the other side of your crisis, se encuentra tu victoria. you can find your victory. Lo voy a decir nuevamente. I'm going to say it again. Al otro lado de tu problema At the other side of your problem se encuentra tu victoria. is your victory. Aleluya. Así que continúa avanzando. So continue advancing. No permitas que esa situación te apague en tu fe. Do not allow that situation to put out your faith. Yo no sé qué estás pasando, I do not know what you are going pero through, yo sí sé que estoy pasando. but I do know what I'm going Pero te through. digo algo, voy a continuar adorando a mi Dios. But I tell you something, I will continue worshiping my Voy a God. continuar levantando mis manos a mi Dios. I'm going to continue lifting my hands up to my God. No voy a permitir que eso me detenga. I'm not going to allow that to detain me. No permitas que ningún problema en la vida te detenga. Do not allow a problem in your life to stop you. Déjeme decirle esto. Let me tell you this. Lo que una generación tolera, What a generation tolerates, la siguiente generación lo normalizará. the next generation will normalize. Si tus hijos aprenden a verte como un hombre que te vences a la primera, If your children learn to see you as a man who gives up on the first try,
Si tus hijas te ven como una madre que se desanima por cualquier cosa, If your daughters see you as a mother who gets discouraged over the first thing, tus hijos ni siquiera se van a molestar en pelear contra ese problema. your children will then not bother even fighting against that problem. O sea que tus hijos van a admitir cualquier problema en su vida como si nada. So your children are going to deal with that problem like it's nothing. Amados míos, Beloved, el Señor nos ha estado hablando acerca de el poder, the Lord has been speaking to us about power, de dominio, over dominion, de triunfo, of triumph, de empoderamiento, empowerment, de tener un carácter firme, of having a firm character, de ser cristianos de fuego. of being Christians of fire. El Señor ha estado hablándome acerca de esta iglesia. The Lord has been speaking to me about this church. Y el Señor me ha dicho, he levantado cosas en ellos. And the Lord has said, I have lifted up things in them. Yo ni siquiera sabía que iba a hablar acerca de esta serie del dominio. I didn't even know I was going to speak about this series of Pero dominion. ahora que estoy en la última lección, But now that I am in the last lesson, entiendo lo que el Señor está haciendo. I understand what the Lord is doing. No, ya no le abras un cuarto, una habitación a ese problema en tu casa. No, don't open a door to a bedroom to that problem in your home. Es momento de prepararle las maletas y mostrarle la puerta It is ahí. time to prepare its suitcases and show it the door out. Aleluya. Déjame decirte que la primera lección Let me tell you, the first lesson habló acerca del dominio sobre uno mismo. was about dominion over self. Y hay un espíritu suelto de ofensa. And there is a spirit loose of offense. Hay un espíritu suelto de enojo. There is a spirit of anger loose. Cualquier cosa te ofende y cualquier cosa te pone furioso. Anything offends you and anything makes you furious. Cualquier cosa te está desanimando. Any little thing is discouraging you. Cualquier cosa te está poniendo peleonero. Any little thing is making you argumentative. Hay una oportunidad sobre tu vida para dominarte a ti mismo. There is an opportunity over your life to dominate over yourself. Y el ángel del Señor está aquí con su espada. And the angel of the Lord is here with a double-edged sword. Si tú eres sincero contigo mismo If you are sincere with yourself y vienes al altar cuando sea el llamado, and you come to the altar when we do the altar call, el Señor te va a ayudar rompiendo esas cadenas. the Lord is going to help you breaking those chains. El Señor te va a ayudar en tu vida personal. The Lord will help you in your personal life. La segunda lección del dominio fue el dominio sobre Satanás. The second lesson in this series was dominion over Satan. Deja de darle autoridad al padre de las mentiras en tu mente. Stop giving authority to the father of lies in your mind. Es momento de que oigas al Dios de la verdad. It is time you hear the God of truth. Es momento de que oigas a este Dios santo. It is time you hear this holy God. La tercera lección trató sobre el dominio sobre la circunstancia. The third lesson was dominion over circumstance. Te pregunto, ¿qué circunstancia estás pasando ahorita en tu I vida? ask you now, what circumstances are you going through in your life right now? ¿Qué situación se te ha levantado en casa? What situation has risen up in your house? ¿Con qué estás batallando? What are you battling with? El Señor ha enviado a su ángel para ayudarte con eso. The Lord has sent his angel to help you with this. Pero hoy But today quiero hablarles acerca del dominio sobre el pecado. I want to speak to you about dominion over sin. Levanta tus manos un momento Lift up your hands for a moment y dile, Señor, aquí estoy. and say, Lord, here I am. Preparo mis oídos. I prepare my ears. Señor, no voy a tomar nada a la ligera. Lord, I will not take anything lightly. Señor, te voy a pedir en este momento Lord, I will ask you this moment que ates todo espíritu humano que no está correcto. that you bind all human spirit that is not correct, Que tú eches fuera todo demonio que esté por aquí merodeando. that you cast out all demon that is around here. Señor, alíneanos a tu voluntad en este Lord, momento. align us to your will in this moment. Señor, tomo dominio sobre todo espíritu que no es tuyo.
Lord, I take dominion over every spirit that is not yours. Me paro en la autoridad de la palabra del Señor I stand in the authority of the word of the Lord, y vengo como un enviado hacia tu pueblo. and I come as a messenger over your people. Señor, abro mi boca para que hables a través de mi boca. Lord, I open my mouth so you speak through my mouth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Los mayores desafíos de la vida The greatest challenges in life son el pecado y la muerte. are sin and death. ¿Cómo podemos tener dominio sobre el pecado? How can we have dominion over sin? Nadie puede tener dominio sobre el pecado. No one can have dominion over sin. Solo Jesucristo puede tener dominio sobre el pecado en tu vida. Only Jesus Christ can have dominion over your sin. Si tú le your life. permites a Cristo dominar el pecado a través de ti, If you allow Christ to dominate sin through you, entonces vas a poder tener dominio sobre el pecado. then you will have dominion over sin. Tú solo no puedes dominar el pecado. You yourself alone cannot dominate sin. Tú solita, hermana, no puedes dominar el pecado. Sister, by yourself, you cannot dominate sin. Pero Cristo puede hacerlo a través de ti. But Christ can do it through you. No pretendo estrechar esta hermosa verdad, I don't intend to thin out this truth, pero la enseñaré bajo el poder del Espíritu but I will teach you under the power of the Spirit y la verdad de la palabra de Dios. and the truth of His Word, Y que Jesucristo haga el resto. and that Jesus Christ do the rest. Tuvimos un mal principio en el jardín del Edén con Adán. We had a bad start in the beginning in the Garden of Eden with Adam. El pecado y la muerte nos dominó. Sin and death dominated us. La humanidad se vio en crisis. Humanity was seen in crisis. La Biblia lo dice. The Bible says it. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo, oigan esto, la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Esta es la raíz del problema, mis amigos. This is the root of the problem, my friends. Esta raíz de pecado y de muerte This root of sin and death. se vino extendiendo a través de las generaciones. It was extended and spread through the generations. El pecado y la muerte Sin and death llegó hasta nosotros. reached us. El pecado y la muerte que vemos hoy The sin and death we see today es la evidencia de nuestra caída como humanos. is the evidence of our fall as humans. Y la evidencia nunca miente. And the evidence never lies. El pecado y la muerte rompieron la comunión con este Dios santo. The sin and death broke communion with this holy God. Esta es la mala noticia. This is the bad news. Pero la buena noticia But the good news es que Dios nos amó tanto is that God loved us so much que Él vino a este mundo en la forma humana de un hijo. that He came to this world in human form as a son. Este hijo llamado Jesucristo. This son named Jesus Christ. ¿A qué vino? What did He come for? Vino a restaurar la comunión del principio. He came to restore the communion of the beginning. Vino a corregir aquella comunión que había antes del pecado y de la muerte. He came to correct the communion that existed before sin and death. Jesús, quien es el segundo Adán, Jesus, who is the second Adam, Él vino y lo arregló todo. He came and He fixed everything. Él vino y lo arregló todo estando en otro jardín. He came and fixed everything, having been in another garden, Para que tú y yo podamos dominar el pecado primero, so that you and I could dominate sin first. es necesario restaurar la comunión con Dios primero. It is necessary to restore the communion with God first. Voy a repetirlo I'm nuevamente. going to say it again. Para que tú puedas dominar el pecado, In order for you to have dominion over sin, tú tienes que arreglar primero tu comunión con Dios. you must first restore your communion with God. Jesucristo Jesus Christ era un ser humano sin pecado. was a human without sin. Él era santo, perfecto y limpio. He was holy,
perfect and clean. Jesús de Nazaret Jesus of Nazareth murió en una cruz. died on a cross. Él murió en nuestro lugar. He died in our place. Él sufrió en su cuerpo el castigo de la culpa, He suffered in his body the punishment of la guilt, vergüenza y la maldición of shame and que condemnation el pecado y la muerte nos habían traído. that sin and death had brought upon us. Pero Jesús resucitó. But Jesus was resurrected. El aguijón del pecado y de la muerte no pudieron derrotarlo. The sting of sin and death could not defeat him. Su resurrección nos trajo la victoria sobre el pecado y la muerte. His resurrection brought us victory over sin and death. Jesucristo dominó el pecado Jesus Christ dominated y sin derrotó la muerte. and defeated death. Y Él nos dio su mismo poder triunfador. And he gave us his triumphant power. Se llama la salvación. It is called the salvation. Salvación significa liberación del pecado. Salvation means freedom from sin. Cristo nos desencadenó, Él nos hizo libres. Christ unchained us. He set us free. El pecado y la muerte destruyeron a Adán y a Eva. Sin and death destroyed Adam and Eve. Pero Jesucristo destruyó a nuestros enemigos. But Jesus Christ destroyed our enemies. Jesucristo los dominó. Jesus Christ dominated them. Solamente Él podía despedazarlos. Only he could destroy them. Y ahora Cristo vive dentro de nosotros. And now Christ lives within us. Oigan lo que la Biblia dice. Listen to what the Bible says. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. For since our friendship with God was restored by the death of his Son, while we were still his enemies, we will certainly be saved through the life of his Son. La crucifixión de Jesús The crucifixion of Jesus nos libertó del dominio del pecado y de la muerte. freed us from the dominion of sin and death. El pecado y la muerte Sin and death fueron eliminados were eliminated, y nuestra comunión con Dios fue restablecida. and our communion with God was restored. Y ahora tenemos dominio sobre las maldiciones y sobre la mala suerte. And now we have dominion over curses and bad luck. La Biblia dice, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. The Bible says, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Todos los que vivimos bajo la gracia del Señor, All of us who live under the Lord's grace, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. sin no longer has dominion over us. Hoy podemos ejercer dominio total sobre el pecado y sus consecuencias. Today we can exercise total dominion over sin and its consequences. Hoy podemos disfrutar la gracia de Dios y librarnos de la muerte eterna. Today we can enjoy God's grace and be freed from eternal death. El camino que nos guía a la salvación y al dominio sobre el pecado The path that guides us to salvation and dominion over sin se encuentra cuando crees en Jesucristo. is found when you believe in Jesus Christ. La fe salvadora The saving faith. es más que una confesión, It is more than a confession. es más que una oración. It is more than a prayer. Es confiar y obedecer a Jesús, quien es el Señor de nuestra vida. It is trusting and obeying Jesus, who is the Lord of our lives. Les voy a dar un ejemplo este día. Let me give you an example this day. Lo que es confiar y lo que es obedecer. What is to trust and to obey? Si alguien aquí gritara, If someone here shouted, ¡Ey, el edificio se está quemando! "Hey, the building is on fire!" Los ocupantes serán librados del fuego y de la muerte. The occupants will be saved from the fire and death, Solo si salen corriendo del edificio. only if they run out of the building. Las personas se salvarán People will be saved solo si responden con fe obediente.
only if they respond with obedient faith. El Espíritu Santo abrió su boca The Holy Spirit opened his mouth e hizo que Pedro hablara. and made Peter speak. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. El primer paso de fe obediente The first step of obedient faith para poder dominar el pecado in order to dominate over sin se llama arrepentimiento. is called repentance. Arrepentimiento significa darse la vuelta. Repentance means to turn around. Es volverse a Dios. It is to turn back to God. Es darle la espalda al pecado, It is to turn your back on sin al mundo y caminar hacia Dios. and turn your back on the world and walk towards God. Después de arrepentirnos, After repenting, la fe obediente te guía a el bautismo en agua. obedient faith leads you to the baptism in En the el waters. nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. En las aguas del bautismo, The water baptism, Dios nos lava. God washes us. Dios nos limpia de todos los pecados pasados, presentes y futuros. He cleans us from all past, present, and future sins. Y todo esto es posible si tenemos una fe obediente. And all of this is possible if we have obedient faith. Una fe obediente produce obras. An obedient faith produces works. Ya sabemos que si nuestra fe no tiene obras, entonces está muerta. We already know that if our faith does not have works, it is already dead. No es suficiente decir yo creo en Dios It is not enough to say, I believe in God, y luego pensar que ya somos salvos. and then think that we're already saved. Esa es una doctrina incorrecta. That is an incorrect doctrine. Esa doctrina no es bíblica. That is not a biblical doctrine. Cuando estamos siendo bautizados en agua, When we are being baptized in the water, esa es una obra de nuestra fe obediente. that is a work of our obedient faith. También es importante mencionar el nombre de Jesucristo al ser sumergidos en el agua. It is also important to mention the name of Jesus Christ when being immersed in the water. Hechos 4:12 da la razón. Acts 4:12 gives the reason. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Al ser sumergidos en el agua del bautismo, When we are submerged in the water of baptism, Dios borra todos nuestros pecados. God erases all our sins. Toda culpa y condena del pasado es removida. All guilt and condemnation from the past is removed. Y nuestro corazón está listo para recibir el Espíritu Santo de Dios. And our hearts are ready to receive the Holy Spirit of God. Este es el plan de la salvación. This is the plan of salvation. Es la gracia de Dios para todos los hombres. It is God's grace for all men. Este es el perdón que restaura nuestra comunión con el Señor. This is the forgiveness that restores our communion with the Lord. Esta acción nos posiciona en dominio junto con Cristo. This action positions us in dominion together with Christ. Aquí es donde todo se voltea dándonos una total victoria. This is where everything turns around, giving us total victory. En Hechos 1, verso 4 y 5. In Acts 1, verse 4 through 5, Antes de que Jesús ascendiera al cielo, before Jesus ascended into heaven, Jesús les ordenó a sus seguidores que esperaran hasta ser bautizados con el Espíritu Santo. Jesus commanded his followers to wait until they were baptized with the Holy Spirit. Oigan las palabras de Jesús. Listen to Jesus' words. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. You shall be baptized with the Holy Spirit. La palabra bautizar en griego The word baptized in Greek significa inmerso, sumergido, zambullido dentro. means immersed, submerged, plunged inside. El Espíritu Santo te llena, The Holy Spirit fills you. te inunda, It inundates te you. posee, It possesses te you. cubre, It covers te you. transforma. It transforms
hacia afuera. It empowers you from the inside out. En Hechos capítulo 2. In Acts chapter 2, Vemos los ríos del Espíritu fluyendo desde el interior de esos 120. we see the rivers of the Spirit flowing from within those 120. Las aguas vivas que Jesucristo prometió a la mujer samaritana The living waters that Jesus Christ promised to the Samaritan woman, estaban fluyendo en esos 120. they were flowing in those 120. Ellos hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. They spoke in tongues as the Spirit of God enabled them to. En ese día de Pentecostés In that day of Pentecost, se cumplió la profecía de Joel 2:28 y 29. the prophecy of Joel 2:28 and 29 was fulfilled. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my Spirit on all flesh. Aquel nuevo dominio, That new dominion, aquella nueva comunión restaurada, that new restored communion, aquel don sobrenatural de gracia, the supernatural gift of grace, aquel favor de Dios para los hombres, that favor of God for men comenzó en Jerusalén, began in Jerusalem, pero se extendió más allá de las fronteras judías. but it spread beyond the Jewish borders, Fue bendiciendo generaciones de gentiles, blessing generations of Gentiles, generaciones de judíos por igual. generations of Jews alike. Dios no hace excepción de personas, God makes no exceptions for people, ni el tiempo, nor time, ni las circunstancias, nor ni el circumstances, pecado, nor sin, ni el diablo, nor the devil, ni los imperios, nor the ni el empires, infierno. nor hell. Nada pudo detenerlo. Nothing could stop it. Y hasta ahora aquí, And now it is here la promesa de Dios es real para nosotros. because God's promise is real for Es us. poderosa. It is powerful. Está viva entre nosotros hoy. It is alive within us today. Oigan a Pedro hablando. Listen to Peter speaking. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. This promise is to you, to your children, and to those far away, all who have been called by the Lord our God. Adán nos esclavizó bajo el dominio del pecado y de la muerte. Adam enslaved us under the dominion of sin and death. Adán nos puso en completa desventaja ante el pecado y la condenación. Adam put us at a complete disadvantage before sin and condemnation. Adán nos trajo la enfermedad, la culpa y la ruina. Adam brought us guilt, sickness, and ruin. Pero apareció el segundo Adán, Jesucristo. But the second Adam appeared, Jesus Christ. Él vino y nos restauró totalmente a nuestra posición de dominio, He came and completely restored us to our position of dominion, posición de triunfo, position of triumph, porque somos hijos de Dios. because we are children of God. Es a través de Jesucristo que podemos mirar al pecado It is through Jesus Christ we can see sin y decirle a la muerte, el que vive en mí es mayor que tú. and say to death, he who lives in me is greater than you. Dale un aplauso a él. Give him the applause. Acatolama. Aleluya. Tú eres mayor que el que está en el mundo. Iglesia, Church, les estoy recordando a todos ustedes I am reminding you all lo que ya nos fue dado. what was already given to us. Levanta tu rostro. Lift up your face. Eres elegido. You are chosen. Eres bendito. You are blessed. Eres amado. You are loved. Eres rey y sacerdote. You are king and priest. Eres pueblo santo. You are holy people. Eres digno. You are worthy. Eres santo. You are holy. Estás posicionado en las alturas con Cristo. You are positioned in the high places with Christ. Nosotros no caminamos en vergüenza. We do not walk in shame. Cristo nos tiene en este mundo para dominar. Christ has us in this world to dominate. Nuestra presencia con Cristo rige a este mundo. Our presence with Christ straightens the
this world. El anticristo no puede hacer absolutamente nada. The Antichrist cannot do absolutely anything. Porque Cristo en nosotros lo detiene. Because Christ in us stops him. Somos la novia virgen y amada de Cristo el novio. We are the beloved virgin bride of Christ, the groom. Tenemos el favor del rey. We have the favor of the king. La Biblia dice, The Bible says, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it the most. Tú y yo, You and I, toca a tu vecino, touch your neighbor. dile tú y yo. Say to them, you and I, Tenemos un lugar asegurado en el trono de la gracia de nuestro Señor. we have a place in the throne of grace of our Lord, En el altar de tu casa. in the altar of your home, Ahí en el altar de tu trabajo donde tú oras. there in the altar of your work where you pray, En este altar de tu iglesia. on this altar of your church. Dios tiene su trono. God has his throne. Tú perteneces al trono del Señor. You belong to the throne of the Lord. Estamos sentados en las piernas de papá. We are sitting on our Father's legs. Ahí hay misericordia. There is mercy Porque eres un hijo de misericordia. because you are a child of Ahí mercy. hay gracia abundante. There is abundant grace 24/7, 365. 24/7, 365. Cuando más la necesite. When you need it the most, Jesucristo es nuestro abogado. Jesus Christ is our lawyer. Pon todos tus casos en sus manos. Put all your cases in his Él hands. jamás ha perdido un solo caso. He has never lost a case. Oigan lo que la Biblia dice. Listen to what the Bible says. Ustedes estaban muertos a causa de su pecado y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Nosotros los hijos de Dios We, the children of God, ya no tenemos un antes, no longer have a before. solo tenemos un ahora. We only have a now. Ese antes fue echado a lo profundo de la mar. That before was cast out into the depths of the sea. Ese antes That before fue borrado del libro de tu vida. was erased from the book of life. Dios ni se acuerda de tu antes. God doesn't even remember your before. Cristo te libró de tu antes. Christ freed you from your before. Tenemos vida eterna. We have eternal life. Somos perdonados. We are forgiven. Somos limpios. We are clean. Somos aceptos en Cristo. We are accepted in Christ. El pecado ya no te domina. Sin no longer dominates Porque you. Cristo lo clavó en la cruz. Because Christ nailed it on the cross. Allí clavó todos tus pecados chicos y grandes. There he nailed the small and big sins. Toda acusación. All accusation. Toda culpa. All guilt. Todo cargo de conciencia. All charge of conscience. Toda mancha. All stain. Todo recuerdo tormentoso. All tormenting Fue remembering clavado en la cruz del Gólgota. was nailed to the cross. Somos libres. We are free. No hay más condenación
condenación para nosotros. There is no more condemnation No for hay us. cargos de muerte contra ti. There are no charges of death No against hay you. remordimientos de There conciencia. are no remorseful consciences. No hay acusación que nos atormente. There are no accusations that torment us. Porque los cargos de nuestros pecados fueron pagados en totalidad por Cristo. Because the charges of our sins were paid in full by Christ. La Biblia dice así: The Bible says like this. después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them the right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory. Tenemos dominio sobre el pecado. We have dominion over sin. Porque Dios nos llamó a su presencia. Because God called us to his presence. Él nos acercó a su trono. He drew us near to his throne. Él restauró nuestra relación. He restored our Y relationship. ahora su gloria nos pertenece. And now his glory belongs to us. No siempre fue así. It wasn't always like this. Los israelitas en el desierto, The Israelites in the desert, ellos veían la gloria de su Dios a la distancia. they saw their God's glory from a distance. Había un espacio de separación entre la gloria de Dios y el pueblo. There was a space of separation between God's glory and the people. Oh, pero ahora But now nosotros moramos dentro de su gloria. we dwell inside his glory. Mayor es el que está en mí. Greater is he who is in me. Mayor es el que está en mí Greater is he who is que in me aquel que está en el mundo. than he who is in the world. Su reino es nuestro. His kingdom is ours. Su espíritu quema dentro de nosotros. His spirit goes inside of us. Estamos en su pacto de sangre. We are in his pact of blood. Hemos sido sellados para Él We have been sealed for him porque le pertenecemos. because we belong to him. Voy a leerles unas porciones de la Escritura. I'm going to read you portions of the scripture. Y quiero, hermano, And I want to say, brethren, que lo pienses como algo tuyo. think about it as something that is yours. Es tiempo de que regreses y te pares en la palabra de Dios. It is time that you return and stand on the word of God. Si estás lejos, fuera de la palabra de Dios, If you are far and outside of God's word, el pecado va a continuar dominando tu vida. sin will continue dominating your life. Pero el Señor quiere voltear ese asunto hoy. But the Lord wants to turn that situation today. El Señor está aquí. The Lord is here. Yo siento a su ángel aquí. I feel his angel here. Y si tú quieres que Él te hable, entonces prepara tu corazón. And if you want him to speak to you, then prepare your heart. No voy a hablar yo, voy a leer la palabra de mi Dios. I'm not going to, it is not I who is speaking. I'm going to read the word of my God. La Biblia dice así. The Bible says like this. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? La Biblia dice así. The Bible says like this. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Who dares accuse us when God has chosen for his own? No one. No one. For God himself has given us right standing with himself. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor
Señor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Who then will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us. And he is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Dios mismo respondió. God himself answered, ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus, our Lord. Tú tienes dominio sobre el pecado. You have dominion over sin. Hágalo personal en este momento. Make it personal in this moment. Todo es tuyo. All is yours. Estás completo en Cristo. You are complete in Christ. Si estás bautizado en Cristo, If you are baptized in Jesus Christ, nada te hace falta. nothing, you lack nothing. Decláralo con fe. Declare it with faith. Esa declaración de fe That declaration of faith, lo voy a invitar para que la declares aquí en el altar del Señor. I'm going to invite you all to declare it here in the altar of the Lord. Oh, hay una voz que te dice tú no puedes pasar. There is a voice telling you you cannot come up. Esa es la voz del mentiroso. That is the voice of the liar. Ven. Come. A veces cuando ya no puedes oír la voz de Dios, Come. Sometimes when you can no longer hear God's voice, Dios va a abrir la boca de tu pastor. God is going to open the mouth of your pastor. A veces hay una atadura en lo espiritual. Sometimes there is binding in the spiritual. Hay un bloqueo en lo espiritual There is a spiritual blockage en tu vida. in your life. Dios tiene que traerlo al nivel humano. God has to bring it to the human level. Y Dios te va a decir, oye eso. And God is going to say, hear this. Tú tienes dominio sobre el pecado. You have dominion over sin. El pecado no tiene que atormentarte más. Sin can no longer torment you. Yo te hice libre. I made you free. Ven en este momento. Come in this moment. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer aquí. I don't know what the Lord is doing here. Pero si este mensaje lo tomaste para ti, But if you took this message for yourself, entonces Dios tiene algo para ti en este momento. then God has something for you in this moment. Vamos a venir a este altar, levante sus manos. Let's come to this altar. Lift up your hands. Alabe al Señor un momento. Praise the Lord for a moment. Señor, aleluya. Lord, Aquí estamos. here we are. Y tu ángel está con nosotros. And your angel is here with us. Alguien dele trabajo a ese ángel. Someone give work to that angel. Alguien dígale a ese ángel lo que tiene que hacer. Someone tell that angel what to do. Él está allí He is esperando. here. Llama a ese ángel a tu lado. Call that angel to your side.
afraid. Dile a ese ángel lo que tiene que hacer. Tell that angel what he has to do. Dile a ese ángel lo que tiene que hacer. Tell that angel what he has to do. Aleluya. Dile a ese ángel lo que tiene que hacer. Tell that angel what he has to do. Oh, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre
se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa Se manifestará. Se manifestará. se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa Se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. si le buscas, Él se manifestará. si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluya. Señor Santo. Aleluya, aleluya. Yo sé que el Señor está restaurándonos a el dominio. I know the Lord is restoring us to dominion. En las próximas semanas, The next few weeks, Dios va a hablarte y a visitarte para recordarte estas cosas. God is going to come and visit you and speak to you to remind you of these things. Dios ha visto nuestra posición en este mundo God has seen our position in this world, y Dios quiere restaurar nuestro dominio. and God wants to restore our dominion. Por mucho tiempo For a long time, hemos estado sufriendo los golpes we have been suffering the blows que el pecado, Satanás, el mundo that sin, Satan, and the world ha estado dándonos en la cabeza. have been dealing us. Pero ahora el Señor está restaurándonos a una posición de dominio. But now the Lord is restoring us to a position of dominion. El Señor está empoderando tu oración. The Lord is empowering your prayer.
Ahora vas a leer la palabra de Dios con otros ojos, con otra mente. Now you are going to read the word of the Lord with other eyes and another mind. Vas a poder entender mejor la voz del Señor. You are going to understand the Lord's voice better. Vas a poder discernir cuando Dios se mueve. You will be able to discern when God moves. Ahora el Señor te va a decir, no tus emociones, pero mi espíritu. Now the Lord is going to tell you not your emotions, but my spirit. Ahora el Señor te va a venir y te va a traer orden a tu vida. Now the Lord is going to come and bring order to your life. Va a entrar a tu hogar y va a ordenar las cosas en tu casa. He will enter into your home and organize things in your home. Iglesia, esto que el Señor está haciendo en el mundo Church, this that the Lord is doing in the world, no solo está ocurriendo en esta iglesia. it is not only happening in this church. El Espíritu de Dios en el mundo, The Spirit of God in the world, la iglesia en el mundo, the church in the world, Dios está despertándola. God is awakening it. Dios está posicionándola. God is positioning it. Quiero que sepan una cosa. I want you to know one thing. Esto que el Señor está haciendo va a ser rapidísimo. This that the Lord is doing is going to be very quick. Lo que Dios hará con la iglesia será rapidísimo. What the Lord will do with the church would be very fast Porque el tiempo está corto. because time is short. Posiblemente ustedes no entiendan, algunos de ustedes no entiendan esto. It is possible some of you might not understand this, Pero el Señor está moviéndose en todo el mundo ahora mismo, but the Lord is moving in the whole world right now, posicionando a su pueblo positioning his people por lo que Él está a punto de hacer en este mundo. for what he is about to do in this world. Levante sus manos, por favor. Lift up your hands, please. Dile al Señor, aquí estoy. Say, Lord, here I am. Aquí están mis manos. Here are my hands. Entrégale tus manos al Señor. Give your hands to the Lord. Él necesita tus manos. He needs your hands. Dios quiere usar tus manos God wants to use your hands para liberar al endemoniado, to free the demon possessed, para sanar al enfermo, to heal the sick, para sanar a este mundo, to heal this world, para que toques a los que habrán de ser salvos. so that you touch those who shall be saved. Dale tus manos al Señor, Give your hands to the Lord, pero también dale tu corazón al Señor. but also give him your heart. Dale tu voluntad al Señor. Give him your will. Dile, Señor, Say, Lord, recibo el dominio, I receive dominion. recibo el poder de tu espíritu. I receive the power of your spirit. Señor, no soy una víctima, Lord, I am not a victim, pero soy un más que vencedor. but I am more than a conqueror. Señor, no soy débil, Lord, I am not weak. mayor es el que está conmigo. Greater is the one who is in me. Señor, no son solo palabras, These are not just words. es el mensaje de tu palabra a mi espíritu. It is the message of your word to my Señor, spirit. sana mi fe ahora, Lord, heal my faith right now. fortalece mi vida ahora. Strengthen my life right now. Señor, cambia mi mente ahora. Lord, change my mind right now. Quiero decirles que el ángel del Señor continúa aquí. I want to tell you the angel of the Lord is still here. Y Dios envía a sus ángeles a visitar las iglesias. And God sends his angels to visit the churches Porque los ángeles ayudan a los que habrán de heredar el cielo. because the angels help those who will inherit the heavens. Dile al ángel lo que tiene que hacer. Tell the angel what he has to do. Él no va a hacer nada si tú no le hablas. He will not do anything unless you speak to him about it. Abre tu boca. Open your mouth. Algunos de ustedes tienen una boca cerrada. Some of you have your mouths closed. Abre tu boca en el nombre de Jesús. Open your mouth in the name of Jesus. Dile a ese ángel lo que tiene que hacer. Tell that angel what he has to do. Ve y visita a mi hijo. Go visit my son. Ve y cambia esto, haz aquello. Go change this and do that. Oh, llévate este problema ahora. Take this problem right now. Lleva esta enfermedad,
sácala de mi cuerpo. Take this sickness, take it out of my body. Lléname con tu espíritu. Fill me with your spirit. Dame una mente nueva. Give me a new mind. Oh, salva a mi hijo de la drogadicción. Save my child from drug addiction. Salva a mi hija de la adicción. Save my son or my daughter from addiction. Dile al ángel lo que tiene que hacer. Tell the angel what he has to do. Dile lo que tiene que hacer ahora, iglesia. Tell the angel what they has to do right now. Vamos a alabar al Señor un momento. Praise the Lord for a moment. Ya nos vamos a ir. We're about to leave. Dile gracias, Señor, Say thank you, Lord, por todo lo que haces, for all you do, todo lo que has ordenado, for Señor. all you have ordered, Lord. Jesus. Hallelujah. 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 Santo. Ven, reprende. Oh, trata con nosotros. Trata con nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, 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 aleluya. De Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a tomar los próximos minutos para despedirnos, Just take the next few minutes to be dismissed, para salir y abrazar a alguien to go out and hug someone y dile: tienes el dominio, no lo olvides. and tell them you have dominion, don't forget it. Salga de su lugar, hermano. Leave your places, brethren. Camine hacia un lado, hacia otro y dígale: no olvides que tienes el dominio. Walk from one side to the other and say, do not forget you have dominion. Dios te lo ha dado, recuérdaselo. God has given it to you. Remind them. Recuérdaselo con autoridad. Remind them with authority. No